Aunque en los últimos años la figura de Godzilla se ha aprovechado más en Hollywood, Japón no deja de lado la posibilidad de traerlo de regreso para nuevas historias. Godzilla Minus One se perfila para convertirse en una de las cintas más poderosas en los últimos años. La película llegará a las salas comerciales a finales de este año, lo cual deja en claro que no le pide nada a la industria de Occidente para retratar y explorar al famoso y popular Kaiju. Hablar sobre Godzilla es hablar sobre monstruos imponentes y enormes que son bastante comunes en todas las culturas, pero en Japón cobraron un significado distinto tras la Segunda Guerra Mundial. Godzilla apareció por primera vez en 1954 y de inmediato se convirtió en una representación de algo más relevante para la sociedad de ese país. Mucho se habla sobre el poder que tiene Godzilla como metáfora, pues se le puede analizar desde diversos ángulos como la culpa y remordimiento por la participación de Japón en la guerra o las consecuencias de los experimentos científicos sin control. A pesar de su gran importancia dentro de la cultura japonesa, el Kaiju no tardó en conquistar otros países que disfrutaban de la destrucción como entretenimiento, pero también reconocían que podían representar algo más. Hollywood ha intentado en varias ocasiones adaptar al monstruo, pero hace unos años no sabía bien cómo hacerlo. Esto cambiaría tras el estreno de Godzilla en el 2014, pues aunque la cinta dividió a los espectadores, sí se logró demostrar que se podía poner en perspectiva la importancia de su legado para los fanáticos de Occidente, quienes están más acostumbrados a las películas de acción y superhéroes. Sin embargo, el estreno de esta película prueba que la leyenda siempre tendrá más fuerza en Japón y esta película apoya esa postura. Pues a diferencia de otros países, Godzilla ha logrado actualizarse con el paso del tiempo, por lo que desde su creación no existe una generación que no conozca algo de su historia. En los últimos años, Hollywood se apropió de su figura para explotarla en películas de acción, y a su vez formando una franquicia multimillonaria junto al poderoso Kong, que sigue la misma línea de los universos compartidos. Pero Japón no deja de lado trabajar con sus propias creaciones, esas donde el monstruo tiene otras matices y carga con un mensaje muy distinto con su destrucción. Luego del reboot del 2016 llamado Shin Godzilla, la productora Toho anunció que no tenían permitido desarrollar más películas con el monstruo debido al contrato que tenían con Legendary. Este trato con la productora de Hollywood no les permitía estrenar películas de Godzilla con actores reales el mismo año que ellos estrenaban una cinta. Sin embargo, esto solo sería hasta el año 2020, ya que Godzilla vs. Kong iba a estrenarse originalmente en ese año, pero por el tema del COVID y otros problemas que se presentaron, la cinta tuvo que ser movida para el 2021. Cuando llegó el 2020, el contrato que Toho tenía con Legendary había finalizado, por lo que la compañía ya tenía permiso para comenzar a trabajar en un nuevo proyecto, cinta que se convertiría en una de las cintas más esperadas por los fanáticos de este personaje. Como ya sabemos, la película regresará a las raíces de Godzilla como una fuerza destructora, el cual tendrá una conexión muy importante con la Segunda Guerra Mundial. La historia nos mostrará a un Japón destrozado y castigado por la guerra que trata de levantarse y que pronto se enfrentará a un peligro mayor con la llegada de este Kaiju. Recordemos que en la campaña publicitaria para la película, Toho ha afirmado que esta adaptación diferirá de las recientes representaciones del universo de los monstruos vistas en Hollywood, un mensaje que se ha visto muy reflejado en todos los avances que liberaron hasta el momento. Como ya sabemos, se buscará retratar las consecuencias de la guerra a nivel social y personal, con el monstruo como figura que conecta la mentalidad generalizada de los habitantes de ese país, en donde los protagonistas asumen los pecados y errores de sus dirigentes, y siendo Godzilla la encarnación de este mal. La idea de Yamazaki es la de convertir a Godzilla en un nuevo símbolo de la destrucción, algo que se refleja en su rediseño físico, capaz de arruinar a un país que se encuentra en un estado económico y social reducido a cero. Esto acompañado de un Godzilla desatado que pretende convertirse en la personificación del horror y la destrucción. De hecho, así lo explicó recientemente el director de la película. Siempre he tenido la imagen de que Godzilla es una amenaza nuclear, o la sombra de la guerra en forma de monstruo, así que si me lo permitían quería hacerlo en esa época. El Japón de la posguerra lo ha perdido todo,
La película describe una existencia que genera una desesperación sin precedentes. El título Godzilla Minus One fue creado con esto en mente. Para representar esto, el equipo y yo hemos trabajado juntos para crear un escenario donde Godzilla aparece como si el miedo mismo estuviera caminando hacia nosotros, y donde la desesperación se acumula sobre la propia desesperación. El aliento atómico de Godzilla. Hace no mucho pudimos ver que este Godzilla tendrá una forma muy peculiar de disparar su aliento atómico, y es que, a diferencia de sus versiones pasadas donde solamente sus espinas dorsales brillaban, en esta ocasión tendrán la particularidad de crecer cada vez que utilice esta habilidad. Es como si toda su energía se acumulara en sus espinas dorsales para luego expulsar todo ese poder directo a sus oponentes, algo que claramente lo distingue aún más del Godzilla del Monsterverse. La envidia de Gareth Edwards. Un dato que quizás no muchos sepan fue que una de las personas en tener la oportunidad de ver este largometraje fue nada más y nada menos que Gareth Edwards, quien en el pasado fue el encargado de dirigir la cinta de Godzilla 2014, y de acuerdo con sus propias palabras dijo lo siguiente: hubo muchas cosas que sentí que eran muy nuevas para Godzilla, y sentí celos todo el tiempo que estuve viendo la película. Esto es lo que debería ser una película de Godzilla. Godzilla Minus One debe mencionarse como candidata a la mejor película de Godzilla de todos los tiempos. Palabras del cineasta que admitió que se sintió celoso después de ver la película, y la nombra como una de las mejores películas del personaje. Las primeras críticas tanto del público como de los especialistas la nombran como una obra maestra que prueba por qué el legado de Godzilla está lejos de morir. ¿Qué opina la crítica sobre la cinta? Otras de las reseñas capturadas dicen lo siguiente: sinceramente impresionado, esta es la película de Godzilla más hermosa en la historia, y creo que es la obra maestra del director Takashi Yamazaki. Otro crítico también comenta: me mostraron una vista previa de Godzilla Minus One, y fue increíblemente interesante, una película fuertemente pacifista. Al mismo tiempo, hay muchas escenas que me hacen pensar, quería ver este tipo de batalla, y no puedo evitar emocionarme. He visto todas las películas de Godzilla, pero esta es mi favorita. Te hará llorar, te tocará el corazón de muchas maneras. No quiero sonar demasiado arrogante porque yo no hice estas películas, pero Godzilla demuestra una y otra vez que es el Goat del género, independientemente de su papel o tono de la película. Habrá comparaciones con Shin Godzilla, y será interesante. Por otro lado, el director Takashi Yamazaki ha reaccionado a las primeras opiniones en su cuenta de Twitter, y ha agradecido el recibimiento entusiasta del público. Me alegro de que mi mensaje contra la guerra haya sido transmitido adecuadamente. Ya para finalizar, la cinta se estrenó en Japón este 3 de noviembre, coincidiendo con el aniversario de la franquicia. Lo bueno de todo esto es que ya se confirmó que se estrenará en algunos países de Latinoamérica, tales como México y Puerto Rico. En el caso de México, la cinta llegará el 30 de noviembre, así que solo es cuestión de tiempo para que confirmen a más países, y para que todos nosotros disfrutemos de esta gran película. Y bueno amigos, eso sería todo por hoy. Recuerda que si quieres estar más informado sobre todas las novedades de Godzilla, ve a seguirme en Instagram. El link está en la descripción. Si te gusta mi contenido, la mejor forma de apoyar este humilde canal es dando clic en el botón de suscribirte. Bueno, eso fue todo. Gracias por ver y hasta la próxima.